Y les comparto la pantalla. Aquí. Bueno. Entonces, el archivito está en el conjunto de datos de Gujarati y es la tabla, sí, la 12.9. En este conjunto de datos lo que se analiza son las ventas y el nivel de inventarios. Entonces, desde luego lo que estamos tratando de explicar es el nivel de inventarios en función de las ventas. Vamos a ver si lo que vamos observando, ¿no?, respecto al volumen de ventas influye en el inventario de las empresas, en este caso del sector manufacturero. Entonces, por supuesto que si abrimos, ¿no?, se trata de una serie de tiempo. Se trata de una serie de tiempo y bueno, vamos a pedirle el modelo. Entonces, como siempre, arrancamos ingenuos, suponiendo que todo va a estar bien, y entonces vamos a pedirle el inventario en función de las ventas. Damos a aceptar, y ahí tendríamos el modelito. Entonces, habíamos dicho que lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación gráfica, que es una forma también, en definitiva, de testear si hay o no hay problemas de autocorrelación. Entonces nos vamos a guardar los actores principales de este tema, que son los residuos. Bien, entonces una vez que teníamos los residuos, ¿no?, uno puede pedirle los rezagos de los residuos, tantos pasos atrás como, o unidades de tiempo atrás como necesitemos. Entonces, por ejemplo, para eso nos íbamos a añadir con la variable residuo seleccionada y pedimos los retardos de esta variable. Entonces, vamos a pedir los retardos y acá puedo elegir la cantidad de retardos con las cuales quiero trabajar, ¿sí? Vamos a dejar 4 por si llegáramos a necesitarlo más adelante. Entonces, dentro de la variable retardo aparece una flechita que cuando yo le hago clic, ahí me aparecen todos los retardos que hemos ido generando. Quiero ver si me deja mostrarlos, pero a ver si pongo así. No, no me los muestra. O sea, no me los muestra separados, cada uno de ellos. A ver. Ahí va. Entonces ese sería el retardo. Como vemos, nos falta la unidad de tiempo, o mejor dicho, nos falta la observación de 1950. Si vamos al siguiente, nos falta hasta el 951, y así. ¿Estamos? Buenísimo. Entonces, vamos a partir de la hipótesis de que hay un retardo, así que para ver si hay o no hay un retardo, voy a realizar el gráfico pertinente. Entonces acá vamos a graficar los residuos del periodo corriente contra los residuos de un periodo atrás. Entonces, para que me muestre los retardos, acuérdense que tenemos que tener tildada esta opción, ¿no? Entonces en el eje vertical van los residuos del periodo corriente y en el eje horizontal van los del periodo anterior. Ahí vamos, está tomando ahí está.
Bueno, entonces, ahí tendríamos la representación de los residuos corrientes en el eje vertical y los del periodo anterior en el eje horizontal. Bueno, y acá el software ya está sospechando que puede haber una relación lineal, ¿no? Entonces hay un patrón en la relación entre los retardos del periodo corriente y los del periodo anterior. Si no hubiera un patrón entre ellos, esperaríamos encontrar una nube de puntos sin ningún tipo de tendencia ni comportamiento especial. Entonces, siempre el análisis gráfico es a nivel exploratorio, así que necesitamos de los test para verificar si efectivamente estos retardos existen, tienen significancia, mejor dicho, estadística o no. Así que volvemos a el apunte. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, a partir del análisis gráfico podemos llegar a sospechar de que hay algún problema de autocorrelación. Vamos a comenzar con los test. El test tradicional es el test de Durbin-Watson, ¿sí? Que vamos a llamar el test de Durbin-Watson. Entonces, el estadístico de Durbin-Watson es una medida para la detección de los posibles problemas de autocorrelación serial de orden 1, ¿sí? Es decir, si tuviéramos algún tipo de correlación de orden mayor, es decir, si los residuos del periodo corriente tuvieran algún tipo de correlación, por ejemplo, con los valores observados, 2 unidades de tiempos atrás o más atrás todavía, este test no lo detectaría. Esto es para cuando el problema de autocorrelación está asociado a una unidad de tiempo atrás, y a eso se le llama de orden 1. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este test? Bueno, acá la salida del modelo, ¿no? Es uno de los estadísticos que vienen directamente en Gretel, en el resumen del modelo, te tira el estadístico de Durbin-Watson, ¿sí? Bueno, entonces uno diría, bueno, y entonces, este estadístico, ¿qué distribución tiene? O sea, ¿tiene una distribución F, una distribución Chi? Ninguna de las conocidas, ¿sí? Este estadístico tiene... fíjense que se calcula como la diferencia, ¿no?, entre los errores estimados del periodo corriente respecto del periodo anterior, elevados al cuadrado. Y fíjense que en el numerador vamos a tener n-1 observaciones, por eso de lo que veíamos que si yo tengo un rezago, pierdo uno de los datos, ¿sí? Si tuviera 2 rezagos hacia atrás, perdería 2 datos. Pero en el caso, como este test evalúa para los rezagos de orden 1, en el numerador van a tener n-1 observaciones. Entonces, este test, las pruebas, mejor dicho, las hipótesis con las que trabaja es para H0, bueno, como en todos los casos, como inclusive pasaba para heterocedasticidad, H0 hace mención a que no hay problemas. En este caso sería ausencia de autocorrelación, no sé por qué no. Y H1, bueno, que hay algún problema de autocorrelación con el periodo anterior. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que hay detrás de esta prueba?
Por un lado, tenemos que el modelo de regresión con el que estamos trabajando, o sea, a ver, lo habíamos puesto, no, pero el modelo de regresión con el que estamos trabajando, o sea, el original, y dt es igual a, qué sé yo, un beta 1 más un beta 2 por x, t más un sub t, el modelo de regresión con el que estamos trabajando tiene intercepto, ¿sí? Es un requisito del modelo. Entonces, si ese término no está presente, cuando, por ejemplo, estuviésemos trabajando con una regresión a través del origen, bueno, tendremos que volver a efectuar la regresión, cosa de incluir la ordenada al origen, ¿sí? Es un supuesto dentro del modelo. El otro supuesto es que las variables explicativas, las X, no son estocásticas, ¿sí? Es decir, que son fijas en el muestreo repetido. Eso por ahí puede ser un poco restrictivo, pero bueno, son parte de los supuestos de este modelo. El siguiente supuesto es que las perturbaciones, las perturbaciones del modelo, las U sub t, se generan mediante el esquema autorregresivo de primer orden, o sea que si yo tuviera que pensar más o menos cómo es el comportamiento de las U sub t, y estas tendrían una ordenada al origen alfa sub 1 más un alfa sub 2 por las U sub t del periodo anterior, U sub t menos 1, más un error, también t, propio de el comportamiento de las perturbaciones, ¿sí? Entonces, estas son funciones únicamente de, como lo que dijimos, de primer orden, ¿sí? Están autocorrelacionadas solamente con los residuos del periodo anterior. Otro supuesto es que las U sub t se distribuyen normal, están normalmente distribuidos, ¿sí? Y el modelo, este test, no admite modelos donde yo tenga variables que explican a mi variable dependiente, o sea, no tenga variables a la propia variable dependiente, pero rezagada, como regresora dentro del modelo. Lo dice más claro, creo que lo dice más claro la ecuación. Fíjense que, por ejemplo, este modelo es un modelo autorregresivo. ¿Por qué decimos que es autorregresivo? Porque la propia variable dependiente se encuentra dentro del modelo, pero un periodo para atrás, ¿sí? Bueno, este tipo de modelos, en este tipo de modelos no se puede utilizar este test, ¿sí? Tendremos que utilizar otro. Posiblemente si yo corro un modelo de este tipo en Gretel, el Gretel lo mismo me va a tirar el estadístico de Durbin-Watson. Pero bueno, yo ya sé que si corrí un modelo autorregresivo, no debería emplearlo. Y otra restricción, ¿no?, que también por ahí es bastante estricta, es que no hay datos faltantes. O sea, yo tengo mi serie completa, ¿sí? No me faltan datos. Y bueno, ¿cómo tomo la decisión? O sea, ¿rechazo o no rechazo? ¿Cómo hago para tomar la decisión? Bueno, el estadístico de Durbin-Watson toma valores muy especiales. Como les decía, ya vamos a ver que no se ajusta a las distribuciones tradicionales, ni a la chi, ni a la t. Durbin-Watson generaron una propia distribución para su estadístico,
Y ahora vamos a ver entonces cómo tomamos la decisión. Entonces, el estadístico de Durbin-Watson va a tomar valores que van, que pueden ser 2, 0 o 4. Entonces, cuando toma valores cercanos a 2, decimos que no hay problemas de autocorrelación. Si el estadístico toma valores cercanos a 0, sí hay correlación, y en ese caso decimos que la correlación es positiva, o sea que esto va, Durbin-Watson toma valores que van entre 0 y 4, ¿sí? Cuando esté cerca del 2, cuando esté cerca de 2, no hay problemas de autocorrelación. Cuando esté cerquita del 0, vamos a tener problemas de correlación, y en particular de autocorrelación positiva. Y como sería el caso del ejemplo que tenemos ahora, ¿sí? Fíjense que la autocorrelación, ¿no?, está planteada a partir de una relación positiva entre los residuos corrientes con los del periodo anterior. Si es que hubiera, todavía no sabemos si hay, porque no hemos analizado el test. Y si está cercano a 4, tenemos problemas de autocorrelación, y esa autocorrelación es negativa, ¿sí? La relación entre los residuos corrientes y los residuos del periodo anterior va a ser negativa. Entonces, ahora sí, el estadístico que tomó nuestro modelo, ¿no?, de los inventarios en función de las ventas, el estadístico de Durbin-Watson fue de 1,37. Entonces está más o menos por acá, ¿no? 1,37. ¿Qué hacemos? Porque fíjense, ¿a dónde está el esquemita? Acá. Que la idea es más o menos la siguiente. Yo dije, bueno, si el estadístico de Durbin-Watson, ¿sí?, está cerquita del 2, entonces no rechazo H0, donde H0, ¿no?, H0 era que no hay problemas de autocorrelación. Estamos ok. Dijimos, si estamos cerquita del 0, bueno, voy a tener, tengo evidencia de que hay autocorrelación positiva. Si estoy cerquita de 4, tengo evidencia de que hay correlación negativa. Pero este estadístico tiene una zona de indefinición, que ¿sí?, no sabemos qué puede estar pasando en esa zona. Entonces, por ahí nuestro valor está ahí medio en el aire. ¿Qué sería lo ideal? Y tener un p-valor, ¿no?, que el resumen original del modelo no lo da. Y de hecho, como el estadístico de Durbin-Watson sigue una distribución muy particular que fue inventada por ellos mismos, ¿no?, en muchos software no lo van a encontrar. En este, que es un software específico de econometría, aparece el p-valor asociado a los distintos estadísticos o distintos valores que va tomando el estadístico. Entonces, para encontrar ese p-valor que nos va a servir, va a ser mucho más fácil, ¿no?, de leer y decir, bueno, rechazo o no rechazo, que hacerlo en función del número, del estadístico. Nos vamos al software otra vez. Entonces, vamos a volver al modelo que teníamos
Acá. Nos vamos al modelo y en el resumen del modelo, en contrastes, fíjense que acá en esta sección tenemos los temas relacionados a autocorrelación, en este pedacito. Acá tenemos los de heterocedasticidad, y acá tenemos los de autocorrelación. Bueno, acá me dice valor P del estadístico Durbin-Watson. Entonces, me va a dar el valor P de este modelo en función del el estadístico que tomó el valor 1.37. Entonces, si hacemos clic, me dice, bueno, sí, en este modelo el estadístico fue 1.37 y su p-valor, nos quedó ahí en el palo, ¿no? A un nivel de significación del 5%, rechazo H0, ¿sí? Es decir, que tendríamos problemas de autocorrelación entre los residuos. ¿Estamos? Entonces, esta es la mejor forma. Entonces, cuando ustedes tienen el modelo, les va a devolver el estadístico de Durbin-Watson, pero como, salvo que me quede un valor bien clarito, ¿no? Si este valor hubiera sido, qué sé yo, hubiera sido 0,28, ya sé que tengo problemas de correlación, ¿sí? O si hubiera sido 3,8, también, ya sé que tengo problemas de correlación. O también, si hubiera sido muy cerquita al 2, ¿no? Qué sé yo, 1,95, también. Ya sé que no tengo problemas de correlación. Pero si no es así tan claro, como en este caso, que no nos quedamos ahí, que podemos caer en esa zona de indefinición, vamos a necesitar el p-valor. Bien. Entonces, esto ya estamos. Y volvemos por aquí. Dejo de compartir. Bueno. Bueno, entonces en este caso en particular, ¿no? Como el p-valor nos dio 0,01 a un nivel de significación del 5%, rechazo H0. ¿Sí? O sea que tenemos un problema de autocorrelación positiva. Bien, ¿cuáles son las desventajas o cuáles son los inconvenientes de este test? Bueno, solo permite contrastar si existe autocorrelación con un esquema AR1. Eso quiere decir que tenemos un esquema con rezago de una unidad de tiempo, ¿no? O sea, una para atrás, nada más. Ese es uno de los inconvenientes. El otro es que no proporciona datos fiables si la muestra tiene un tamaño pequeño. O sea que es un test para un N grande. Como en todo en estadística, es fiable cuando el N tiende a infinito, en muestras grandes. Igual en econometría casi siempre las muestras son de tamaño grande. Si el modelo, bueno, requiere que el modelo planteado incluya el término, el intercepto, ¿no? Necesitamos que el modelo original incluya el intercepto, y el otro problema es que si el modelo incluye algún retardo de la variable endógena, o sea, si tenemos que ahí lo explica los valores que tomen periodos anteriores, por ejemplo, el inmediato anterior, tampoco lo vamos a poder utilizar. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con las restricciones que impone en los supuestos el test. Bien, entonces,
¿Qué hacemos si, por ejemplo, tenemos, ¿no? Esta situación, o si tenemos esta otra situación? O sea que tenemos más de un rezago para atrás, y tenemos que el modelo es autorregresivo. Bueno, para eso está el test de Bruce-Godfrey. Entonces, yo acá lo que les agregué fue el gráfico, en este caso, de los residuos corrientes versus los residuos de 2 periodos anteriores. Y acá, cuando pedí el gráfico, ya el software directamente no me tiró la línea, la recta de regresión. O sea, como que pareciera que no hay, como que estos están un poquito más dispersos, ¿sí? Entonces, ahora, de nuevo, como puede pasarnos en muchas ocasiones, la exploración gráfica no es concluyente. Y si yo quiero ver si los residuos del periodo corriente están explicados en forma significativa por los de 2 periodos atrás, bueno, voy a tener que usar el test de Bruce-Godfrey. Entonces, yo voy a partir de mi modelo, ¿no? Donde tengo mi variable y explicada por una X, donde este valor de los residuos tenemos que suponer que sigue algún comportamiento. Bueno, entonces el test supone que los residuos siguen un comportamiento de tipo lineal respecto a los valores observados en los periodos anteriores, ¿sí? Donde acá las variables explicativas son los propios residuos rezagados, y en este caso se plantean hasta P rezagos, ¿sí? Me voy hasta P periodos para atrás. Y el E sub T, bueno, es el término de error propio de esta regresión. O sea, como es una regresión, también está sujeta a errores, y ese error se conoce en la bibliografía como el error de ruido blanco. Es el término de error y se le llama error de ruido blanco. Entonces, ¿cuál es la hipótesis para el modelo para el test de Bruce-Godfrey? Bueno, la hipótesis nula es que estos coeficientes, ¿no? Rho1, Rho2, Rho sub P, son iguales a 0. Esa sería la hipótesis nula, porque si todos estos coeficientes son iguales a 0, no existe correlación serial de ningún orden. O sea, ninguno de los periodos rezagados me explica el comportamiento de los residuos del periodo corriente. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Bueno, el primer paso es estimar el modelo original, o sea, ¿no? Nuestro modelo original, ingenuamente, es decir, suponiendo que no hay ningún problema. Entonces, estimamos el modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios, y de ahí obtenemos los residuos, los residuos estimados. En el segundo paso, lo que hace el test es plantear una regresión auxiliar, donde supone que el comportamiento de los U sub T se ajustan a una regresión lineal que depende de las variables que yo haya incluido en el modelo, en este modelo que era un modelo de regresión lineal simple. Tengo una sola variable, que es X sub T, así que
si yo tuviera más de una variable, tuviera una x sub 2, x sub 3, x sub 4, bueno, las incluiría a todas ellas en esta regresión auxiliar. En este caso, acá está mi única variable explicativa de mi modelo original, y después agrego la regresión asociada, o sea, agrego la parte en la cual estoy incluyendo el comportamiento que supongo que van a tener los residuos, ¿sí? Entonces, acá tendríamos los coeficientes ρ por los rezagos. Una unidad para atrás, 2 unidades para atrás, p unidades para atrás. Entonces, una nota a tener en cuenta es que, acuérdense que para correr esta regresión, tenemos n menos p observaciones. ¿Por qué? Y porque ustedes vieron que cada vez que yo hago un rezago, pierdo un dato, ¿sí? Pierdo la observación de una unidad de tiempo. Por eso les mostré que cuando calculamos los rezagos para atrás, perdíamos los del año 1950, cuando calculamos de 2 rezagos para atrás, perdimos la de 1950 y la de 1951, y así. Bien, entonces después el tercer paso sería obtener el R cuadrado de esta regresión auxiliar. Entonces, se puede demostrar, ¿no? Lo demuestran Gottfried y Bruch, se puede demostrar que n menos p por el R cuadrado obtenido sigue una distribución asintóticamente chi cuadrado con p grados de libertad, ¿no? Como decimos asintóticamente, acá ya estamos viendo que el n tiene que ser grande, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener con este test? Primero, o cuáles son las notas que uno tiene que prestarle atención al test. Bueno, primero, si tenés un modelo autorregresivo, es decir, si se justifica incluir los rezagos de I en el modelo, lo podés hacer, ¿sí? En este caso no tenés la restricción que sí tenía el test anterior que vimos. Después, se puede aplicar, aunque las perturbaciones sigan un proceso de promedios móviles de orden P, ¿sí? Entonces, aún habiéndole aplicado promedios móviles a las perturbaciones, este test se puede aplicar igualmente. Esto por ahí después lo vamos a ver en la próxima clase. Después, ojo, porque el valor P, ¿no? Cuando estamos hablando, no estamos hablando del p-valor, ¿no? Sino de la cantidad de periodos que nos vamos para atrás, o sea, la longitud del rezago, deberá probarse con otros criterios, porque este test no me dice, bueno, sí, probá con 2 rezagos, con 3 rezagos, ¿sí? Te conviene trabajar con 2, con 3, con 4, eso no es lo que está validando este test. Si yo quiero hacer ese tipo de validación, me voy a tener que apoyar de otros criterios, como el AIC o el de Schwartz, ¿sí? Eso también es algo que ya lo vamos a ver. Entonces, acá el test no está probando la cantidad de rezagos. Uy, se nos va a cortar enseguida. Y por último, supone que los residuos son homocedásticos, o sea, no tengo problema de heterocedasticidad, ¿sí? Esas serían las cuestiones en las cuales uno tendría que tener cuidado. Bueno, ahora que se corta, volvemos al software. Aprovechamos para volver al software.